queremos contarles que hay muy buenas noticias que compartir hoy día respecto de los beneficios que tiene el gobierno para las personas que más lo necesitan en estos tiempos de pandemia. Estamos con la ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar. ¿Cómo está, ministra? Buenos días, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarles y también a quienes están en el estudio. Muchas gracias, ministra. Es así, ¿no, ministra? ¿Tiene buena información, buenas noticias que compartir y que tanto se necesitan en estos tiempos? Y efectivamente tenemos varias cosas que compartir. Primero, recordar que estamos en un proceso de postulación todavía del ingreso familiar de emergencia ampliado hasta el 18 de mayo y por lo tanto todas las familias que no han recibido el beneficio ni postularon durante el mes de abril, porque ellos van a ser automáticos, pero quienes no lo recibieron y no postularon, todavía tienen tiempo para poder recibir el beneficio del mes de mayo. Hasta el 18 de mayo, ingresodemergencia.cl. Pero la buena noticia es que nosotros tuvimos una segunda postulación que fue del 21 de abril al 30 de abril en el ingreso familiar de emergencia del mes pasado. Y a ellos nosotros les habíamos dicho que les íbamos a pagar este ingreso familiar de emergencia junto con el del mes de mayo, que se inicia su pago el 31. Bueno, la buena noticia, porque nos escribieron muchas personas, bueno, ustedes también como programa también nos hicieron llegar mucha información de personas que decían ¿cuándo me van a pagar? Porque yo postulé hasta el 30 de abril. Hicimos un esfuerzo importante, agradecerle a todos los equipos del Ministerio, el equipo obviamente del IPS, del Banco Estado, y adelantamos en 12 días el pago de los que postularon hasta el 30 de abril. Son 578.000 hogares que van a recibir su pago a partir del 19 de mayo. En vez del 31, perfecto, el 19 de mayo, 578.000 hogares van a recibir su ingreso familiar de emergencia de 100.000 pesos por integrante del hogar. ¿Cómo se hace efectivo este pago? Es una buena noticia. Es una buena noticia, ministra. ¿Cómo se hace efectivo este pago, ministra? Es muy importante decir de que el pago se hace efectivo, se traspasa a las cuentas que las personas pusieron en su solicitud y en el caso de que no tuvieran una cuenta para depositarle, el pago se hace de manera presencial o en el Banco Estado o en la Caja de Compensación Los Héroes. Igual nuestro esfuerzo es que ojalá nunca sea presencial, porque seguimos en pandemia, nos estamos cuidando y por tanto tratamos de que estos pagos, la menor cantidad posible, sea presencial y el resto, la gran mayoría, sea de forma de transferencia electrónica. Ministra, ¿qué tal? Usted tiene un problema y una virtud como figura política, y es que se le traslucen todas las emociones. Si me permite, se la ve hoy particularmente distendida y alegre. ¿Hay alguna razón particular? Bueno, estoy muy contenta por lo que les acabo de comentar, de que pudimos adelantar en 12 días el pago. En algún momento nos dijeron que no era factible, que había que hacerlo a fin de mes. Hicimos todas las gestiones, hubo súper buena voluntad de todo el mundo. Y poder decirle a la gente que adelantamos 12 el día del pago a mí me llena mucho el corazón porque sé que esto urge, que esto es importante. Además, hoy día estamos pagando 617.000 pagos del segundo bono de la clase media, porque acuérdense que las personas recibían el bono de 500.000, recibían un segundo bono al mes siguiente si tenían un registro social de hogares donde hubiese una persona con discapacidad, una persona mayor de 65 años o un niño o niña adolescente. Y dependiendo si tenía uno o tres o más, iban los montos fluctuando entre 125 y 250. Bueno, hoy día estamos depositando también 617.000 bonos de clase media asociados a estas personas que viven en esos hogares. Entonces, a muchos de esos trabajadores que recibieron el bono de clase media quizás ni siquiera entendieron de que iban a recibir un segundo bono complementario y hoy día están recibiendo esa buena noticia y por supuesto que nos alegra muchísimo poder estar dando estas noticias. Ya, perfecto. Entonces es por los anuncios, porque es preferible el anuncio a la explicación. Ha sido demasiados meses de explicaciones. Ahora, cuéntenos, aquellos que no saben si han recibido o no, ¿dónde pueden acudir? ¿Cómo saber? ¿Qué información? Bueno, es muy importante decir de que todas las dudas al respecto del ingreso familiar de emergencia son en ingresodemergencia.cl y todas las personas que postularon al bono de clase media recibieron un mail diciéndoles que hoy día se está depositando ese bono complementario asociado a su registro social de hogares. Así que estamos informando a través de las diferentes páginas web y de los mails de las personas que solicitaron los beneficios al respecto de estas buenas nuevas que nos tienen contentos. Pero son quienes postularon ¿hasta cuándo, ministra? Para que no generemos a lo mejor una duda o una falsa ilusión en quienes están postulando posterior a esa fecha. ¿Quiénes van a recibir el 19? El 19 de mayo reciben todos aquellos que postularon entre el 21 y el 30 de abril, esa segunda postulación que existió en abril,
que habíamos dicho que íbamos a pagar a fines de mayo con el pago de mayo. La postulación está todavía abierta del mes de mayo, ¿no es cierto?, hasta el 18. Ahí vamos a cerrar esta nueva postulación. Ya tenemos 345.000 nuevos hogares que han solicitado el beneficio, que se suma a los más, atención, 5.300.000 hogares que están recibiendo el beneficio del mes de abril y que no tienen que hacer nada, ningún trámite, ninguna solicitud. Ellos no tienen que entrar a ingresodeemergencia.cl entre el 8 y el 18. Estos 5.300.000 hogares van a recibir el pago a fines de mayo de forma automática, y la postulación ya tiene 345.000 hogares nuevos que se van a sumar a esos 5.300.000 hogares. Ministra, no quiero arruinarle el día, pero ayer veíamos en reportajes de Canal 13 personas que estaban muy complicadas porque no habían podido recibir sus apoyos a propósito de las boletas. Se señalaba que toda inscripción tenía que hacerse a través del sistema digital, pero habían otros que tenían boletas de papel y que no podían acceder a esos recursos. ¿Hay alguna respuesta para aquellos? Sí, efectivamente, lo vimos el reportaje de ustedes. Lo que pasó finalmente es que quedó el sistema en boletas electrónicas en la tramitación de la ley, y la obligatoriedad de las boletas electrónicas fue desde marzo en adelante. Y por tanto había personas que habían dado sus boletas en papel y que en la comparación que pusimos, ¿no es cierto?, que era de julio a diciembre del año pasado, las personas podían seguir boleteando en papel. Por lo tanto, ahí nos quedó un espacio que, si bien es un número muy, muy grande, si estamos hablando de cerca, lo que decía el ministro Cerda, de 10.000 personas que podrían haber boleteado en papel. Y por supuesto que si bien no es un número muy, muy grande, para esas 10.000 personas, si lo requieren, es muy importante. Entonces nosotros recibimos esta denuncia, efectivamente, que hicieron ustedes en Canal 13, y ya el ministro está revisando con Fiscalía si hay alguna posibilidad de hacer algún cambio administrativo de interpretación, dado que la obligatoriedad es de marzo en adelante, o si es necesario presentar una modificación legal para que esas personas sí puedan calificar en el beneficio, sobre todo pensando que el préstamo social uno lo puede pedir hasta octubre, tiene 6 meses desde el 8 de mayo. Entonces, el ministro Cerda ya está trabajando con el Servicio de Impuesto Interno para ver si podemos hacer alguna modificación administrativa, y si no, obviamente, tener que hacer las modificaciones legales que corresponden. En breve tocaremos el tema del proceso electoral, pero solamente las pymes, lo resaltamos aquí en el programa, lo hemos hecho una y otra vez, están verdaderamente agonizando y no sienten que el Estado sea una mano amiga. ¿Cuándo viene la ayuda? Sí, efectivamente, y sabemos que ahí tenemos una deuda. Hemos hecho un esfuerzo con los FOGAPE, el FOGAPE cambió, pero también es cierto que esas herramientas no han llegado a todas las pymes, no han sido el alivio que esperaban, y obviamente que muchas veces, y hay que reconocerlo, los procesos anteriores de algunos retiros han sido para ir a salvar las pymes, y eso hay que reconocerlo propiamente tal. Entonces, parte de lo que ha planteado el gobierno en esta conversación con la oposición y con Chile Vamos ha hecho un hincapié muy fuerte en materia de pymes, de ver si podemos hacer una suerte de subsidio directo a las pequeñas y medianas empresas que vendan bajo un nivel de venta IMUEFE al año, que no tenga que ser postulado de ningún proyecto especial ni con ningún copago, sino que una inyección a la vena, y eso efectivamente debería ser a la brevedad. Aparte de los proyectos que debiéramos enviar, ojalá la próxima semana, estamos tratando de hacer lo antes posible, ya tenemos congreso la próxima semana, debiera ser esa inyección a la vena a las pequeñas y medianas empresas sin postulación o una suerte de concursos como son habitualmente las herramientas que tenemos, sino que algo mucho más directo. Ministra, ya que está aquí con nosotros, queremos aprovechar de consultarle de un tema que venimos hablando durante la semana, en el programa también, y que son las elecciones, este proceso inédito en nuestro país que vamos a vivir a partir de mañana. Son 2 días, son 4 elecciones. Hay harto tema nuevo. ¿Y cómo están ustedes respecto de esta situación a pocas horas que comience además el proceso eleccionario? Bueno, lo primero es agradecer toda la difusión. Este es un proceso histórico muy relevante. Vamos a elegir a quienes van a escribir la nueva Constitución, un proceso que es muy trascendente porque probablemente va a regir los próximos 50, 100 años de nuestro país. Queremos que sea de verdad la Constitución de todos, la casa madre, ¿no?, la ley madre. Por tanto, necesitamos que quienes sean elegidos obviamente nos representen y nos representen a todos con nuestras diferentes sensibilidades. En ese sentido, este proceso, dado que estamos en pandemia, se hace también por primera vez en 2 días. Importante aclarar que uno tiene que elegir uno de esos 2 días. Hay mucha confusión al respecto de si uno va un día y después vuelve a ir. No, hay que elegir uno de los 2 días para ir a votar.
Es muy importante decir también que nuestra recomendación para personas mayores, personas con discapacidad, embarazadas o quienes requieran algún tipo de asistencia, a ir el día sábado, donde creemos que va a haber menos afluencia de público, y el horario a elegir, ojalá entre las 2 y las 6 de la tarde, porque también históricamente los procesos eleccionarios tienen menos gente en ese horario. Y los votos van a estar... Sí, los votos van a estar contabilizados ¿cuándo? Es decir, ¿cuándo sabremos íntegramente el resultado de estas elecciones? Bueno, muy importante eso también. Como tenemos un proceso por primera vez en 2 días, se va a generar un proceso de cierre de las mesas el día sábado a las 6 de la tarde y después un proceso de cierre sellado a fin de que esté completamente custodiado y protegido las urnas. Nadie va a contar los votos el día sábado, esto va a estar completamente seguro. Al día siguiente se vuelven a abrir las urnas, vuelve a iniciarse el proceso electoral y a las 6 de la tarde se cierran definitivamente las votaciones. Y ahí empieza obviamente el escrutinio y vamos a tener el resultado el día domingo en la tarde. Es un proceso largo, tenemos obviamente 4 papeletas, tenemos los constituyentes, tenemos obviamente a los gobernadores, los alcaldes y los concejales, y en el caso de los constituyentes, además tenemos los constituyentes indígenas. Recordemos que tenemos 1.230.000 personas inscritas en el registro especial que pueden votar, pueden elegir votar por el convencional constituyente habitual con la papeleta beige, o, que es lo que nosotros estamos haciendo el llamado, elegir votar por su representante de su pueblo originario, elegir la papeleta verde, que es la papeleta de voto indígena. Y ahí cada una de las personas, de son más de 1.239.000, puede elegir en cualquier lugar de Chile al representante de su propio pueblo para elegir uno de los 17 escaños reservados históricos para escribir la Constitución. Ministra, el feriado irrenunciable ha sido uno de los grandes temas de estos días. Muchísimos empresarios, comercios están muy afectados con esto, pero ¿qué es lo que puede funcionar este sábado y domingo? Bueno, es muy importante, efectivamente el Congreso determinó establecer el feriado irrenunciable de los 2 días, del 15 y del 16. Y eso significa que solo el comercio esencial, entendido como farmacias, bencineras, o los comercios que son atendidos por sus propios dueños, es decir, nadie que trabaje de empleado de otra persona puede trabajar. Solo el que está atendido por su propio dueño es el que va a funcionar. Esa finalmente es lo que está promulgado hoy en día, lo que tenemos que respetar todos, y por lo tanto, mucha atención porque nadie se va a encontrar con establecimientos que no sean esenciales abiertos, y eso hay que respetarlo y obviamente hay que fiscalizarlo también. Ministra, uno se pregunta, 2 días de votaciones, ¿quién se va a quedar cuidando el colegio de sábado para domingo? Los vocales tienen que hacerlo, ¿quién va a resguardar esas salas y esas urnas selladas? Bueno, es muy importante decir que, por supuesto, están nuestras Fuerzas Armadas, que como siempre custodian el proceso eleccionario. En esta oportunidad tenemos 2 días, pero resguardan una vez más las Fuerzas Armadas, que lo han hecho súper bien y siempre de forma impecable, y obviamente también acompañado de ciertas personas civiles que van a ayudar a custodiar este proceso y dar las garantías de tranquilidad y transparencia que requerimos. Yo aquí quiero ser muy claro, aquí hay todo un proceso que lo ha mostrado el ministro Delgado y las diferentes autoridades de sellado de las urnas, de sellado de las salas donde se van a guardar las urnas, más todo el control y la custodia por parte de las Fuerzas Armadas y de las personas y ciudadanos que nos están contribuyendo en esta labor. Así que tranquilidad, es un proceso muy importante, hay que entregarle legitimidad, esta legitimidad la hemos cuidado, nosotros somos un país de pocas horas de iniciar el proceso de escrutinio, sabemos quién ha ganado, respetamos incluso con poquitas diferencias quién ganó. Y eso es algo que tenemos que cuidar entre todos, así que nuestro llamado también es informarse por los canales oficiales, no creer las noticias que pueden aparecer a veces a través de las redes sociales, que de verdad que estamos cuidando hasta el mínimo detalle para que este sea una jornada ejemplar como siempre ha sido en Chile. Ministra, solamente lo que no me quedó claro es ¿cuándo es lo antes posible que conozcamos los resultados? ¿Cuánto lo más tarde? Sí, bueno, eso depende mucho del conteo de votos que se inicia en el cierre de las 6 de la tarde del día domingo. Pero uno tiene una experiencia anterior, es que probablemente los convencionales, que son los primeros que se van a empezar
a abrir como votos, probablemente uno cerca de 1 hora, 1 hora y media, y obtener una cierta información y una cierta tendencia. Pero este va a ser un proceso largo, porque vamos a tener convencionales constituyentes indígenas, después vamos a tener obviamente gobernadores, alcaldes, concejales, y son papeletas bien grandes en algunos casos. Entonces, también, para ser honesto, probablemente el resultado de lo que son los convencionales constituyentes va a ser más temprano, pero después vamos a tener un largo proceso eleccionario de conteo de votos que se va a extender probablemente en su buena forma. Que ha sido intenso, hay que decirlo, ¿no? Nunca pensamos que todo esto iba a ocurrir, y de esta manera. ¿Qué es lo que le pasa a usted en términos personales con ser de una u otra manera protagonista de este instante histórico del país? La verdad es que yo estoy, Sergio, bien emocionada de este proceso. Quiero hacer un llamado bien del corazón a que todo el mundo participe, porque finalmente esto está siendo un punto relativamente final, porque igual es un comienzo de algo que partió en un 25 de octubre, a mi juicio, en una gran marcha, donde todo el mundo salió a decir en el 2019 que quería construir un Chile nuevo. Se refrenda casi como si fuera una coincidencia planeada, un año después, en un plebiscito histórico con mucha participación, el 25 de octubre del 2020, y que hoy día finalmente, con ¿no es cierto?, suspensión de elección de por medio, vamos a poder elegir quiénes van a escribir esta nueva constitución. La gracia de eso es que además lo hicimos con independiente, paritaria, convirtiéndonos en un ejemplo en el mundo. Van a ser mujeres electas de forma paritaria, escribiendo la nueva constitución, y además con 17 escaños indígenas. Entonces, la esperanza que nace de eso, de que finalmente podamos construir una constitución, representa a todo el mundo, que nadie se siente excluido y que de otra forma defina al país que le vamos a entregar a nuestros hijos, es algo que debiera a todos motivarnos a ir en masa a las urnas este sábado 15 y este domingo 16, con todos los cuidados, por supuesto, ¿no es cierto? Con todas las medidas que tenemos que tomar, pero nadie debería quedarse fuera, porque finalmente si hay una elección, probablemente la más importante de los últimos, no sé, 30, 35 años, es esta. Así que ojalá, de verdad, que todos nos ayuden a que nadie se quede en su casa y que todos escriban finalmente la nueva Constitución. Vamos a esperar aquello con toda convicción. Muchísimas gracias, ministra. Sabemos que tienen una tarde bastante intensa. Una vez más, gracias por su tiempo. Nosotros continuamos. No, muchísimas gracias, Amaro, Sergio, tal que estén todos muy bien. Un besito, gracias. Muy gentil. Muchísimas gracias.